En este vídeo vamos a ver un resumen del libro Hábitos Atómicos de James Clear y de cómo concentrarse en los sistemas y no en los objetivos te ayudará a conseguir todo lo que te propongas. Empecemos por el principio. Vamos a definir qué son los hábitos. Los hábitos son pequeños comportamientos cotidianos que realizamos de forma automática, sin apenas pensar y que tienen un poder del que no somos conscientes. El autor se refiere a hábitos tan distintos como echar 2 cucharadas de azúcar al café, ver 2 horas de televisión antes de ir a dormir o mirar el móvil en cuanto nos despertamos. Estos hábitos tienen un efecto enorme en nuestra vida y no nos damos cuenta. En Hábitos Atómicos, James Clear expone todos los antídotos posibles para terminar con los malos hábitos y nos da una serie de herramientas y consejos para desarrollar hábitos nuevos y más saludables, para así alcanzar metas más grandes en el medio y el largo plazo. La idea fundamental del libro es dar importancia a las pequeñas cosas que hacemos todos los días y no pensar en transformar nuestro comportamiento y esperar grandes resultados de manera repentina. Siguiendo con el ejemplo anterior, imagina que en lugar de ver 2 horas la televisión antes de ir a dormir, la vieras solo media hora y dedicaras el resto del tiempo a leer un libro, a ordenar tu habitación o a empezar una rutina previa a dormir. Si hicieras este cambio durante 5 días, no apreciarías ningún cambio en tu vida. En cambio, si consigues crear un hábito nuevo durante 5 meses, es seguro que tu vida habrá cambiado de forma sustancial. A continuación, el autor nos explica por qué es tan difícil crear buenos hábitos. En primer lugar, nos habla del acondicionamiento. Los humanos tendemos a repetir comportamientos satisfactorios y al final se vuelven automáticos. Cuando un bebé llora, normalmente recibe atención y siente una satisfacción por ello. También habrás visto niños y niñas pequeños que lloran y patalean cuando no se les compra lo que quieren. Esto se debe a que han adquirido un mal hábito, el hábito de ser recompensados cuando se quejan o lloran. Lo bueno es que también podemos utilizar el acondicionamiento para construir buenos hábitos. En segundo lugar, nos habla de mejoras menores. Aquí, el autor nos explica de forma sencilla por qué es tan importante mejorar un poquito cada día. Nos explica que un 1% de mejora personal cada día significa que serás 37 veces mejor en un año. Así, las pequeñas mejoras diarias se convierten en hábitos atómicos que te ayudan a alcanzar tus objetivos. Pero esto funciona en las dos direcciones, así que los malos hábitos también funcionan así. Empeorar un 1% cada día puede darte resultados horribles un año después. Piensa en esas malas épocas que todos hemos tenido, en las que comemos más y peor de lo que deberíamos. Unos cuantos meses pasan y no sabes de dónde han salido todos esos kilos de más. Tercero, el interés compuesto. En este capítulo el autor compara la superación personal con las finanzas. El interés compuesto es un concepto de inversión que dice que el dinero invertido se multiplica durante el tiempo para producir un interés, que al ser reinvertido de nuevo sigue produciendo mayores retornos en el tiempo. Como comentaba antes, empezar un hábito y dejarlo tras 10 días no va a cambiar tu vida, pero si lo mantienes durante 10 meses o 10 años no podrás creer los resultados. El éxito en cualquier tarea es el producto de los hábitos diarios, no de las transformaciones que se producen una vez en la vida. Es por esto que es muy difícil atribuir nuestros éxitos y victorias a un hábito en concreto, y tendemos a pensar que lo hicimos bien en esa situación. Además, dado que los hábitos toman tiempo y esfuerzo, muchas veces nos rendimos, porque los humanos siempre buscamos la satisfacción inmediata. Cuarto, olvídate de los objetivos y concéntrate en los sistemas. Los objetivos son los resultados que se quieren conseguir. Los sistemas son los procesos que conducen a esos resultados. Tu atención debe centrarse en los sistemas, y el autor nos da aquí 3 puntos a considerar. Los ganadores y los perdedores tienen los mismos objetivos. Por ejemplo, todo empresario quiere ser exitoso, pero solo con tener ese objetivo no se consigue el éxito, ya que de lo contrario tendríamos millones de empresarios exitosos. Alcanzar un objetivo es solo un cambio momentáneo, por lo que al alcanzar un objetivo podríamos sentirnos vacíos. Es posible que nos sintamos insatisfechos incluso después de alcanzar nuestro objetivo, y si fracasamos, nos sentiremos defraudados por la oportunidad perdida. Y en tercer lugar, el autor nos dice que los objetivos no crean progreso a largo plazo, pero los sistemas sí.
Si te cuesta cambiar tus hábitos, el problema no eres tú, el problema es tu sistema y todo lo que te rodea. Quinto, bucles de hábitos. Cuando construyes un hábito, te sientes bien al hacerlo, lo que refuerza ese mismo hábito, creando así un bucle. La forma en la que se generan los hábitos es la siguiente. Una señal desencadena en el cerebro el inicio del comportamiento, porque predice una recompensa. Después de recibir esa recompensa inicial, empezará a desarrollar antojos. No se antoja el hábito en sí mismo, sino el cambio interno que ha supuesto. Basándose en esos antojos, este comportamiento se convierte en una parte de tu identidad y se convierte en un hábito que realizas en tu vida. Finalmente, este comportamiento habitual empieza a dar recompensas a largo plazo. Cuanto más practiques cualquiera de estos bucles, más se convertirán en automáticos. Ahora, vamos a ver lo que el autor nos cuenta sobre cómo podemos construir hábitos saludables. Vamos a ver las leyes que nos da el autor para empezar a crear bucles de hábitos. La primera ley es hazlo evidente. Aquí el autor nos cuenta algo que en mi opinión es bastante lógico. Para evitar malos hábitos, tienes que hacerlos invisibles o eliminarlos. Por ejemplo, no compres patatas fritas y te será difícil comerlas cada noche viendo la televisión. Para construir hábitos positivos, la idea es la misma pero invertida. Por ejemplo, si quieres escuchar más podcasts educativos, suscríbete solo a este tipo de contenido y elimina el resto de las distracciones. El autor también nos recomienda encadenar hábitos, creando así conexiones mentales automáticas. Por ejemplo, justo después de llegar a trabajar, cámbiate y ponte ropa de deporte automáticamente. Para hacerlo incluso más evidente, puedes dejar la ropa preparada junto a la puerta de entrada. Segunda ley, hazlo atractivo. Para mantener un hábito en el tiempo, es necesario darnos una recompensa positiva al hacerlo. Una forma eficaz de hacerlo es utilizar la combinación de tentaciones. El autor explica que esta combinación se basa en combinar las actividades no agradables con nuestras cosas favoritas. Por ejemplo, doblar calcetines o plegar la ropa puede hacerse más llevadero si se combina con escuchar música, a tu youtuber favorito o tener la televisión de fondo. Otra forma de hacer un hábito atractivo es unirse a un grupo donde ese hábito ya esté establecido. Si quieres leer más libros, puedes unirte a un club de lectura, donde tendrás que rendir cuentas y la actividad de leer será más divertida al hacerla con más gente. Recuerda que esto funciona en los dos sentidos. Si quieres parar de tener malos hábitos, debes abandonar los grupos o la gente que los tenga. Si quieres dejar de fumar, es mejor no ver a personas fumadoras, durante un tiempo al menos. Tercera ley, hazlo fácil. Habrás escuchado muchas veces que la motivación es clave para cambiar y mejorar. Pero la verdad es que los humanos seguimos la ley del mínimo esfuerzo. Lo más normal es elegir la opción que suponga menos trabajo. El autor nos propone utilizar esta ley en nuestro beneficio, a la hora de crear buenos hábitos. Haz que esos hábitos resulten fáciles de hacer. Por ejemplo, si has decidido ir al gimnasio, apúntate al que más cerca te quede, que no te suponga un esfuerzo extra ir al gimnasio. Si quieres eliminar un mal hábito, debes crear fricción y hacerlo más difícil. Por ejemplo, si quieres pedir una pizza a domicilio, en lugar de cocinar algo tú mismo, di en voz alta por qué quieres la pizza en lugar de algo más saludable. Puedes incluso decírselo a tu pareja o amigos. De esta forma te replantearás si realmente quieres hacerlo. Cuarta ley. Haz que sea satisfactorio. En mi opinión, lo difícil es que construir hábitos no proporciona una gratificación instantánea, sino que puede ser un sacrificio. Si me apetece una pizza, ¿por qué debería continuar con el hábito de cocinar mi propia cena? Según el autor, lo mejor es darnos recompensas inmediatas cada vez que reforzamos un hábito. Siguiendo con el ejemplo anterior, lo que el autor nos recomienda sería darnos una recompensa cada vez que decidimos cocinar en lugar de pedir una pizza. Podrías transferir a tu cuenta de vacaciones 15 euros cada vez que tomes esta decisión. Por último, el autor nos da consejos para mantener los hábitos en el tiempo. En primer lugar, nos recomienda tener un rastreador o tracker de nuestros hábitos. Escribir a mano en un calendario o agenda nos puede ayudar a mantener un hábito. Además, es una actividad muy relajante que te recomiendo. En segundo lugar, nos recomienda tener un contrato, contigo mismo o incluyendo a otros. Por ejemplo, muchas veces cuando estoy haciendo deporte en equipo, corro y me muevo mucho más que si estoy haciendo deporte solo en casa.
El solo hecho de tener gente alrededor me hace esforzarme más. Y por último, nos recomienda ser nosotros mismos. Cada acción que hagas hará que te conviertas en la persona que quieres ser, pero no cambiarás de la noche a la mañana, sino que cambiarás por la acumulación de pequeños hábitos positivos. Para terminar con el vídeo, veamos un resumen de 9 puntos sobre hábitos atómicos. 1. Rompe con los malos hábitos y mantén los buenos. 2. Evita los errores comunes que la mayoría de la gente comete al cambiar de hábitos. 3. Supera la falta de motivación y fuerza de voluntad. 4. Desarrolla una identidad más fuerte y cree en ti mismo. 5. Haz tiempo para los nuevos hábitos. 6. Diseña un entorno para facilitar el éxito. 7. Haz pequeños y sencillos cambios que den grandes resultados. 8. Vuelve a la senda cuando te desvías del camino. Y 9. Aprende a poner en práctica estas ideas en la vida real. Y eso es todo. Espero que este resumen del libro Hábitos Atómicos de James Clear te haya gustado. Y si es así, te agradecería mucho que me dejaras un like y te suscribas para ver más resúmenes de libros y otros contenidos. Nos vemos.